Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de Sobre la Mesa viernes. Sí, es viernes y el cuerpo lo sabe, pero qué viernes caliente de noticias, 12 de diciembre del 2025. ¿De qué voy a estar hablando con ustedes en las próximas 2 horas? Pues, ¿de qué ustedes creen? Voy a hacer un análisis completo de todas las vertientes de la determinación de la gobernadora de demandar a Luma para anular el contrato. Se revuelca el avispero político por demanda del gobierno alegando nulidad en el contrato. Repercusiones políticas de esta movida, ganancia política para la gobernadora a corto plazo, pero veremos a largo plazo. ¿Por qué el cambio de estrategia legal de parte del gobierno? La esencia del planteamiento legal, posibles próximos pasos en los tribunales, posibles repercusiones sobre el sistema eléctrico y el gobierno en general. Y en otros temas, Nidia Velázquez se reafirma en que proyecto de estatus no debe incluir la opción del territorio. Y si es viernes, lo tenemos hoy vía video, Deportes Zona 5 con Federico López. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la tarde de hoy en Sobre la Mesa, que comienza ahora. Un líder cuya voz conecta historia y actualidad. Su visión clara y experiencia única dan luz a los temas que moldean nuestra nación. Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Nuevamente muy buenas tardes para los que me estén escuchando en vivo desde aquí, desde el estudio ATH Móvil Powered by Evertech. Son exactamente las 3:59 de la tarde de hoy, viernes 12 de diciembre, en vivo a través de toda la cadena de Radio Isla 1320, también en vivo a través de radioisla.tv, en la aplicación móvil de Radio Isla. Aquí hay una versión de audio, hay una versión con vídeo, en vivo a través del canal de YouTube de esta emisora, de la página de Facebook de Radio Isla, también en vivo de la página de Facebook de este servidor, facebook.com/acevedovilá.net. Así que nos escuchas en Puerto Rico, en cualquier rincón de Puerto Rico, y gracias a la magia del internet nos escuchas también en cualquier rincón y lugar del mundo. Muchos de la diáspora nos escuchan en vivo, nos ven en vivo o grabado. Antes de comenzar el tema principal que voy a analizar hoy, primero mis expresiones de duelo por el fallecimiento de 2 figuras en 2 campos diferentes, de Edwin Rivera Sierra, mejor conocido por todos nosotros como El Amolao, alcalde que fue alcalde por muchos años de Cataño, y uno de los vocalistas, cantantes de El Gran Combo, Papo Rosario. Primero, El Amolao, la realidad es que se convirtió en una figura de trascendencia a nivel de todo Puerto Rico, por sus expresiones pueblerinas, por sus expresiones únicas que básicamente eran de él, y uno pues las repetía por ahí en son de broma, pero a la misma vez era un alcalde de pueblo con una visión de futuro para su pueblo de Cataño, y en gran medida mucho de lo que es el Cataño de hoy fue la visión y la ejecución de esa visión de parte de Edwin Rivera Sierra, El Amolao, que descanse en paz, y mi solidaridad con sus familiares. Y la música puertorriqueña, la música de la salsa particularmente, hoy tiene otra lamentable partida, a la partida de Rafael Itier a inicios de esta semana. El fundador y líder de El Gran Combo, se anuncia hoy por su familia también la partida de uno de los que fue sus cantantes. El Gran Combo ha producido muchísimos cantantes a través de sus largos años de historia. Papo Rosario, creo que estuvo cantando con ellos hasta el 2017, que se retiró precisamente por dolencia de espalda, creo que fue, cuestiones de salud. Partió a otros planos en el día de hoy, así que otra pérdida para la música puertorriqueña, para la salsa y para la familia de El Gran Combo. Bueno, señoras y señores, ayer les decía que diciembre históricamente es un mes de pocas noticias, pero que había arrancado con un montón de noticias
Y cuando estábamos aquí en el programa, estábamos a la expectativa de que iba a anunciar la gobernadora que tenía un mensaje especial a las 5:45 por WIPR y por las plataformas de redes sociales. Se atrasó y creo que comenzó como a las 6:05 de la tarde. Casi al final de la edición ya se había filtrado que lo que se iba a anunciar era una demanda presentada por el gobierno de Puerto Rico contra Luma. Yo simplemente pude leer el primer párrafo, el resumen del titular de la demanda, y creo que rápido les dije, esto es una cosa diferente a la que nos habían dicho. Esto está evolucionando de tal forma que acabo de ver una convocatoria de prensa. El secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, está convocando a la prensa para ahora mismo a las 4 de la tarde sobre el tema de Luma. Así que si hay algún nuevo desarrollo, pues lo incorporaré en mi análisis. Yo voy a darles a ustedes un análisis desde mi perspectiva lo más completo que pueda. Casi le voy a dedicar el programa completo. Un análisis de las diferentes dimensiones que tiene esta determinación del gobierno. No hay la más mínima duda que se ha revolcado el avispero. Quiero primero darle mi pensar sobre el tema de energía eléctrica, la privatización y Luma en general. Para que entiendan, yo no vengo aquí, y los que me han seguido a través de este programa, yo no vengo aquí necesariamente a impulsar mis visiones. A veces las hago, claro que sí. Que le diga a ustedes que es neutral, eso no existe. Pero en temas como estos, lo que yo quiero es ayudarlos a entender y anticipar lo que pueda suceder. Por ejemplo, mi posición sobre las privatizaciones, yo no soy dogmático en cuanto a eso. Yo creo que hay unas cosas que no se deben privatizar, hay otras cosas que no hace sentido que estén en manos públicas, y hay algunas cosas donde, pues, todo depende. Y en esas en las cuales todo depende, si tú decides privatizar, en gran medida, el próximo paso es asegurarte un proceso de licitación que te traiga el mejor talento posible, escoger una entidad verdaderamente capacitada y negociar un contrato que proteja los intereses de Puerto Rico. En lo que tiene que ver con la privatización del sistema energético diseñada y ejecutada por los gobiernos del PNP, todo eso ha fracasado. La selección, primero, el proceso de búsqueda de proponentes no produjo muchos proponentes. La selección de las compañías, en este caso de Luma, evidentemente no fue la mejor selección. Y el contrato negociado por el gobierno, voy a enfatizar esta palabra porque estos contratos fueron negociados por el gobierno del PNP, el gobierno de Puerto Rico, pues ya sabemos, no salvaguardó los intereses de Puerto Rico. Desde el punto de vista de Luma, yo, igual que la inmensa mayoría del país, igual que el liderato político, entiendo que ese contrato de alguna forma se debe terminar, pero que el objetivo no puede ser, el objetivo de política pública no es sacar a Luma por sacar a Luma. El objetivo debe ser lograr tener un sistema energético más eficiente, más resiliente, en otras palabras, que no haya tanto apagón, que no hayan tantos relevos de carga, que no hayan tantas variaciones y fluctuaciones en la energía que usted recibe, en el voltaje que usted recibe en su casa, y que sea un sistema no tan caro, que sea un sistema que el puertorriqueño promedio pueda pagarlo y que no se convierta el costo de la energía eléctrica en un impedimento para nuestro desarrollo económico, nuestra calidad de vida. Sacar a Luma no es un fin en sí mismo. Sacar a Luma tiene que ser un paso hacia lograr esos otros dos objetivos. Dicho eso, pues sí, hay un consenso en Puerto Rico desde hace ya 2 años más o menos, consenso en el cual estuvieron todos los precandidatos y candidatos a la gobernación, menos Pedro Pierluisi, y que le costó la primaria, de que había llegado el momento de terminar el contrato de Luma. Pero vuelvo y repito, para mí tiene que ser terminar el contrato de Luma para lograr esos otros objetivos. Un sistema de energía más moderno, más eficiente. Sí, hay que sacar a otro. Yo estoy hablando de Luma porque el que está sobre la mesa me escribe un amigo. Tiene que ser un sistema más eficiente y menos costoso. Y como dije ahorita al que me escribió, los procesos que ha llevado el PNP
ni nos han dado a las mejores compañías y mucho menos nos han dado los mejores contratos. Porque tú puedes tener una compañía mala, te equivocaste al escogerla, pero el contrato tiene tantas salvaguardas que no estás donde estamos hoy en términos generales con todo nuestro sistema energético. Ok, vamos a lo que ocurrió ayer. No es la más mínima duda, la gobernadora ha dado un jamaquión. Revolcó el avispero y de lo único que estamos hablando y de lo único que yo voy a hablar hoy prácticamente es de esto. Pero quiero que entiendan que aquí ha habido un cambio de estrategia legal por parte del gobierno. En lugar de hablar de una cancelación por incumplimiento, que es de lo que nos estuvieron hablando desde la campaña y durante todo este año, ahora de lo que están es en un proceso de cancelar el contrato por nulidad. Ahorita voy a tratar de explicar esto sin convertirlo en una clase de derecho, pero básicamente por nulidad quiere decir que el contrato, que un tribunal determine que el contrato técnicamente nunca existió, que nunca debió entrar en vigor porque no se cumplió con los requisitos de ley. Evidentemente, para mí, detrás de este cambio en estrategia legal, hay una gran necesidad política para la gobernadora. Y eso no es necesariamente malo. Por ahí yo escucho gente decir, es que esto es político porque la gobernadora prometió en la campaña que iba a sacar a Luma. Bueno, pues de eso se trata la democracia. De eso se trata la democracia. Lo que pasa es que cuando tú vas a ejecutar lo que te comprometiste, tienes que tener claro cuáles van a ser las consecuencias. Y voy a empezar por lo que más a la gente le interesa y después voy a lo legal. Las repercusiones políticas. No hay la más mínima duda que hoy la gobernadora ha tenido una ganancia política. Primero, está pues comenzando empieza por primera vez a decir que está cumpliendo su principal promesa. No hay duda de que la gobernadora estaba y está desesperada por, al cumplirse un año de su mandato, poder decirle al país que había logrado algo, que estaba en vías de lograr algo, que había traído algún cambio, porque no tenía nada, no tiene todavía nada concreto. Pero por lo menos en estas primeras 24 horas, pues puede decir que ha comenzado a cumplir con lo que fue su primera promesa de campaña. Ya estoy haciendo primero análisis a corto plazo. A corto plazo esto ha sido tan efectivo que hoy nadie habla de Valerie, nadie habla de DACO, no se habla de otra cosa que de la demanda que presentó la gobernadora ayer. Aunque yo creo que precipitaron el anuncio, yo creo que esto estaba timeado para la semana que viene, pero que la crisis de Valerie los movió a hacerlo más rápido. No creo, como he escuchado a alguna gente, que esto fue en reacción a la decisión del Tribunal Supremo en el caso de DACO y a la votada de Valerie, porque tengo que reconocer que Francisco Domenech, antes de que el Supremo decidiera, había dicho públicamente que este año, en diciembre, en las próximas semanas, la gobernadora iba a actuar sobre la cancelación al contrato de Luma. Pero sí creo, me da la impresión, por la forma que esto se montó ayer, me da la impresión de que quizás era un anuncio para la semana que viene, pero que todo lo que sucedió esta semana, las expresiones de que ya hay buscándole candidato, pues pusieron el acelerador. Que es una movida política, mire, no hay la más mínima duda. Ustedes, los que todavía leemos los periódicos impresos, usted coge el periódico El Nuevo Día de hoy y tiene una primera plana, yo no sé cómo le llaman a esto, falsa o lo que sea, que es un insert, donde está promesa cumplida, Luma está de salida, una foto de la gobernadora y un breve mensaje, y en la parte de adentro pues más mensajes sobre la determinación de ayer. Hay billboards, hay anuncios. Si usted entra a cualquiera de las páginas noticiosas en internet, te sale el anuncio con el mismo estribillo, promesa cumplida. Así que para mí esto, que no sabemos cuánto ha costado, espero que nos den un informe, no solamente cuánto ha costado la pauta, cuánto cuesta todo, la producción, pues evidencia de que es parte de una estrategia política que, sabes que no es algo inesperado, simplemente valida que la gobernadora, antes que empiecen las fiestas navideñas, que todo el mundo de verdad se desconecta, necesitaba decirle a su gente primero que nada. Ya he visto por ahí reportajes de televisión donde la gente dice que no le cree nada. Yo no sé si el punto de pérdida de credibilidad de la gobernadora ya no tiene retorno, pero estamos hablando de eso. Puso a toda la oposición política, a toda, incluyendo a Tomás Rivera Chat, a decir que estaban de acuerdo con la demanda, poniendo cada uno sus entonaciones que debían poner, pero no ha salido nadie a decir que no está de acuerdo con la demanda, más allá de, pues, obviamente, de Luma. Pero es una movida llena de riesgos. Yo aprendí
en mi vida política y en la vida en términos generales, que cuando usted hace una estrategia y usted quiere un resultado, tiene que estar seguro cuál es el resultado final que usted quiere. Por ejemplo, pues en los procesos políticos, pues yo puedo estar contento con la primera plana que me den mañana, pero la que yo quiero es la primera plana del día después de las elecciones. Esa es la verdaderamente importante. Y si para yo llevarme la primera plana del día después de las elecciones, que es la que dice que yo gané, tengo que no estar en las primeras planas por varios meses, pues chévere, si estoy seguro que me va a lograr esa última primera plana. Y a la gobernadora, al final del camino, sí la van a medir primero si se va Luma o no se va, que creo que está en veremos, pero al final del camino la van a medir por lo que le dije al principio. Si baja el costo de la luz, o por lo menos se estabiliza, y si la calidad del servicio mejora. Si Luma se va hoy, sí, la gobernadora va a tener tremenda primera plana mañana. Y si en marzo el negociado de energía nos aumenta la tarifa básica, como aparentemente va a ocurrir, y si si estamos sin un operador por 6 meses, y si el operador que viene no tiene la capacidad para ejecutar lo que se supone, y siguen los apagones, y siguen las variaciones en el voltaje, pues la primera plana del día de las elecciones no va a ser la que quiere la gobernadora, si es que llega a la gobernación, a ganarla. Así que, desde el punto de vista de ganancia a corto plazo, se la doy a la gobernadora. Pero creo que es una ganancia forzada, y voy a eso porque hay un cambio de estrategia, hay una ganancia forzada llena de muchísimos riesgos. Riesgos políticos para ella, pero los que más me importan a mí, riesgos para el país. Ok, aquí hay un cambio de estrategia legal. En el verano, el gobierno inició un proceso para cancelar el contrato por incumplimiento. Josué Colón le envió una carta formal a Juan Saca, yo no recuerdo de cuántas páginas, y en la cual levantaba como 10, 12 argumentos de alegado incumplimiento por parte de Luma. Eso, según el contrato vigente, a eso voy ahorita, es como se iniciaba un proceso que podía culminar en la cancelación por incumplimiento. El contrato establece unos mecanismos, se supone, porque puede ser de los dos lados, podría ser que Luma dijera que el gobierno estaba incumpliendo, pues se supone que tú le hagas una notificación. Ese proceso entonces habría a unos procesos de diálogo. Esos procesos de diálogo luego habrían a unos procesos de una especie de intermediario, de árbitro, donde habían 2 mecanismos que no voy a entrar aquí ahora. Uno que era bien expedito y confidencial y otro que era más público y al cual cualquiera de las partes que no estuvieran conforme con lo que el árbitro, estoy usando un concepto general, con lo que el árbitro decidiera, podría ir a los tribunales. Esa fue parte del conflicto, es parte del conflicto. Y entonces, esto ocurrió en el verano. O sea, el gobierno de Jennifer González inició el proceso de cancelar el contrato por incumplimiento. Lo inició en el verano. Luma, y lo he comentado aquí varios martes con Ramón Luis, quizás Ramón Luis le da tiempo a llegar por aquí hoy, me dijo, pero precisamente está en asuntos energéticos. Luma, en una estrategia bien interesante, se fue a la Corte Federal. El gobierno nunca presentó un caso, porque para llevar el caso por incumplimiento de contrato, primero tienes que ir por ese proceso administrativo acordado en el contrato, donde le das la oportunidad a la otra parte a cumplir todo eso. Pero el gobierno lo empezó. Entonces, Luma se fue ante la jueza Taylor Swain. No se fue en un removal, que ahorita voy a eso, porque no había un pleito presentado. Pero sí se fue ante la jueza Taylor Swain a decirle, jueza, el gobierno de Puerto Rico ha iniciado un proceso para cancelarme el contrato, pero yo sostengo que ese proceso usted lo debe dirigir porque cualquier cancelación al contrato de administración que yo tengo afecta el proceso de quiebra. Eso, señoras y señores, está pendiente ante la jueza Taylor Swain. Eso no se ha resuelto. Es más, Luma después le añadió unas mociones reclamando que la jueza le ordenara a la Autoridad de Energía Eléctrica que le pasara unos dineros para ellos poderle pagar a unos contratistas. Todo eso está vivo. Paréntesis. En el intervalo, Valery Rodríguez Erazo demanda a Luma en el caso de DACO.
Y Luma hace lo mismo. Ahí, Luma, pero ahí es lo que se llama un removal, que es, esto es un tema de derecho, si hay un pleito en los tribunales estatales o de Puerto Rico y la parte demandada entiende que es un asunto que le corresponde al Tribunal Federal adjudicar primariamente, se llama por jurisdicción, no voy a entrar en eso, se presenta la moción de remoción, removal, le decimos en inglés. Una vez eso se presenta, el proceso en las Cortes de Puerto Rico se detiene hasta que el Tribunal Federal decide si ve el caso o no ve el caso. Luma hizo eso en lo de DACO. Pero la jueza Taylor Swain rapidito le dijo a Luma, esto es un asunto de las leyes de consumidores de Puerto Rico, esto no tiene nada que ver con la quiebra, y lo devolvió, y entonces el Tribunal Supremo resolvió como ya sabemos. Pero algo que poca gente ha dicho, Luma apeló la decisión de la jueza Taylor Swain sobre que el caso de DACO se debió haber visto en el Tribunal Federal, y eso tiene vistas en febrero en el Tribunal de Apelaciones de Boston. Esto es otro caso, este no es el de ahora. O sea que nosotros en teoría podríamos tener al Tribunal de Boston revocando a la jueza Swain, diciendo que el caso de DACO se debió haber visto en los tribunales federales, pero ya hay una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico. A eso no voy a entrar, lo que pasaría. Eso sería un caso hipotético que podría darse luego de febrero. Ok, cuando bajó la decisión de DACO, de la jueza Swain, yo pensé, y lo dije en este programa, que entonces la jueza iba a bajar bastante rápido con la decisión de decirle a la Luma, ¿sabes qué? El proceso de cancelación de tu contrato por incumplimiento es un proceso bajo las leyes de Puerto Rico que siga en los tribunales de Puerto Rico. Pero la jueza no ha resuelto eso. Ahora, curiosamente, la jueza tampoco ha emitido una orden diciéndole al gobierno de Puerto Rico que no podía seguir con los próximos pasos en cuanto al incumplimiento de contrato. Por razones que no nos han explicado. El gobierno de Jennifer González ha decidido o decidió no seguir ese proceso. La carta es del verano. La jueza Taylor Swain no ha emitido una orden paralizando los procesos. Simple y sencillamente, por alguna razón que me sospecho, que es que se dieron cuenta que no tienen suficiente evidencia para probar el incumplimiento del contrato por parte de Luma, pues entonces ayer cambian la estrategia totalmente. Ahora vienen con una teoría totalmente diferente. Nulidad de la extensión del contrato temporero que se dio el 30 de abril del 2022. O sea, hace 3 años. Ya en muchos programas se ha explicado cuál es la teoría, la puedo dar bien rapidito. La teoría, bueno, lo voy a dejar para, el planteamiento legal lo voy a dejar para ya mismo después de la pausa. Ahora, yo me leí la demanda. ¿Saben qué? De una lectura, one side, hace sentido. Pero ahorita voy a los problemas que tiene. Claro, no hemos leído la contestación de Luma que vendrá en su momento. Pero de una lectura hace sentido. Ahora, lo que yo quiero que entiendan es que en esa demanda, que lo que dice es que esa extensión que el gobierno de Pierluisi le dio el 30 de noviembre del 2022 es nula porque no se cumplió con la ley, lo cual es un planteamiento serio. Pero en toda la demanda no hay una sola alegación de que la acción ilegal fue culpa de Luma. No hay una sola alegación de que Luma indujo a error al gobierno de Puerto Rico, que Luma dio información falsa. No, todas las alegaciones son contra el propio gobierno. De Pierluisi. Pero quiero que entiendan, o sea, los demandantes en este caso de hoy, de ayer noche, son las APP y la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero curiosamente, quienes aprobaron la extensión que hoy se pretende llamar nula es las APP y la Autoridad de Energía Eléctrica. Y desde el punto de vista jurídico, solo hay un gobierno. Aquí no hubo una revolución. y se cambió la constitución. No. Desde el punto de vista jurídico, la autoridad de las APP es la misma en el 2020, en el 2021, en el 2025 y será la misma en el 2027 jurídicamente. La Autoridad de Energía Eléctrica es la misma. No hay una sola alegación. Se ha hablado mucho de que no hay ninguna alegación de incumplimiento. Eso también es cierto, porque cambiaron la estrategia.
Pero en ningún lugar dice, la Luma le envió un documento falso a las APP. Y entonces se firmó el contrato y se aprobó el contrato con información fraudulenta. ¡No! Son argumentos técnico-legales que hacen, en primera instancia, primera reacción, la leí anoche tarde, y dice, bueno, esto podría hacer sentido. Veremos las contestaciones de Luma y ya yo tengo algunas dudas. Pero ninguna de las alegaciones es sobre actos impropios de Luma para que se diera esa carta de extensión de contrato el 30 de noviembre del 2022. Si alguien actuó fraudulentamente según esa demanda, son los funcionarios del PNP, del gobierno del PNP, que estaban en esos puestos. La demanda debió haber sido Autoridad de Energía Eléctrica contra Autoridad de Energía Eléctrica. APP contra APP, pero obviamente eso no había forma de hacerlo. Porque la nulidad se está pidiendo no por acciones indebidas, impropias, ilegales, fraudulentas de Luma. La nulidad se está pidiendo por acciones alegadamente ilegales, fraudulentas, dolosas, lo que usted quiera llamar, del propio gobierno de Puerto Rico. Y eso es bien importante cuando lleguemos al final de mi análisis sobre las consecuencias futuras que esto tiene para los gobiernos de Puerto Rico en contrataciones futuras, algo de lo cual tristemente la gobernadora no ha pensado ni un solo segundo. Regreso con más luego de la pausa. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos en los que cocinas. Por eso te recomiendo mi línea Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Lo distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, donde además encuentras utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia y el mejor precio. Pídelos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, la empresa puertorriqueña con más de 50 años sirviéndote a ti. Gramas lindas, gramas, plantas, palmas y todo para tu jardín. En Dorado, 796-1386. 796-1386. Gramas lindas, excelente calidad y servicio insuperable. 796-1386. Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales, con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530. De la tarde de hoy, viernes caliente, pero no hablo de temperatura, 12 de diciembre. Continúo con mi análisis de lo que sucedió ayer y los desarrollos del día de hoy en este pleito presentado por el gobierno de Puerto Rico contra, solicitándole al Tribunal de Primera Instancia y también al Tribunal Supremo, a eso voy ya mismito, que declare nulo el contrato de Luma. Como les dije, había una convocatoria a prensa para las 4 de la tarde de Francisco Dómenes sobre este tema. En la pausa cotejé las redes sociales noticiosas a ver si había algo. No tengo información. Si alguien pues escucha la conferencia de prensa y me puede enviar un resumen, con mucho gusto, pero espero antes de las 6 de la tarde poder reaccionar a lo que sea que haya dicho Francisco Dómenes, si es que hay algo nuevo. ¿Cuál es la esencia del planteamiento legal y cuáles podrían ser las reacciones de Luma? Ok. La esencia del planteamiento legal es que la extensión, se firmó un contrato con Luma por 15 años por el gobierno de Pedro Pierluisi, Ricardo Rosselló y Wanda Vázquez. Pero ese contrato decía que no, solamente entraba en vigor cuando se terminara la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica. Lo cual tengo que admitirles que hace sentido porque yo contrato contigo, tú estás en quiebra, y pues llegamos a un acuerdo, pero yo no sé si la quiebra, que la va a decidir una jueza que ni tú ni yo controlamos, va a cambiar la realidad de tal forma que cuando salgas de la quiebra yo te diga, pues ¿sabes qué? No puedo seguir con este contrato. Pero como había un empeño del gobierno del PNP de iniciar el proceso de privatización, entonces se le da a Luma
un contrato, yo uso la palabra temporero, no sé cuál es el nombre que ellos usan legalmente, pero un contrato temporero que originalmente decía que era de 18 meses. ¿Por qué? Porque estábamos en el mundo optimista que creíamos que la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica se iba a resolver ante la jueza Taylor Swain en cuestión de un año más. Eso fue en el 2020, cuando le dieron los 18 meses. Estamos en el 2026 y ahora mismo nadie sabe cuándo la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica va a terminar. Cuando se está acercando el vencimiento de ese contrato temporero, ese contrato temporero, yo no soy experto en el contrato, pero por lo que yo entiendo, incluye todo lo del contrato grande, pero le da una compensación mayor a Luma anualmente, pero no le da unas bonificaciones por performance. Esto es bien importante porque en la demanda se trata de enfatizar en lo que dice el contrato temporero, pero la realidad es que el contrato temporero se pactó, lo acordaron las dos partes. Usted hoy puede yo critico el contrato de Luma, pero de que yo critique el contrato de Luma porque entiendo que el gobierno de Puerto Rico no lo supo negociar bien, es muy diferente a que yo pueda decir que es ilegal. Ok, pero entonces la alegación es que cuando se vencieron esos 18 meses y el gobierno de Pedro Pierluisi negocia extender el contrato temporero, se alega que la aprobación del contrato temporero, que le llaman la carta, es una carta porque, pues, es una carta, como yo lo he visto muchas veces, tú vas a enmendar un contrato y simplemente haces una carta y dice, por virtud de esta carta, la sección 14 del contrato que tú y yo firmamos, pues queda enmendada para decir que en vez de 50 pesos la hora, se te van a pagar 70 pesos la hora. Y la firma todo el mundo, no tiene que hacer un contrato otra vez. Y es una carta, pero nada. La alegación en esencia es que esa extensión del contrato temporero equivale a un cambio sustancial en el contrato temporero original, o que casi es un nuevo contrato y que por ende tenía que ser aprobado de la misma forma que fue aprobado el contrato original. Esa es en gran medida la alegación, y que por ende los dos representantes del interés público en la Junta de las APP tenían que votar a favor y tenía que ser aprobado aquí y tenía toda una serie de cosas que no voy a entrar aquí. Aplicaban todas las disposiciones legales como si hubiera sido un nuevo proceso de escoger un nuevo privatizador. Repito, de una lectura, mi reacción anoche fue, estos no son puntos frívolos, técnico-legales, puntos frívolos. Ahora, hay que esperar la respuesta de Luma. Yo me he puesto a pensar posibles argumentos que va a levantar Luma. Número uno, que no es un contrato nuevo o una revisión sustancial. En la demanda hacen mucho énfasis de que, primero lo hacen como si esto lo hubiera hecho unilateralmente Luma, de que ahora el contrato temporero no tiene fecha de terminación y que por ende vamos a estar amarrados a Luma forever. Eso no es del todo cierto, porque cuando se acabe la quiebra, se acabó el contrato temporero. Lo que sucede es que cuando se acaba la quiebra no está ni en manos del gobierno de Puerto Rico ni en manos de Luma. Pero hay una fecha de terminación del contrato temporero. Que dicen que en el contrato temporero Luma gana más dinero que en el contrato permanente. Pues eso fue lo que negociaron. Eso no lo hace ilegal per se. Y Luma lo que va a decir es, la carta del 30 de noviembre lo único que hizo fue extender la fecha de vigencia del contrato, pero las condiciones son exactamente las mismas que se pactaron y se aprobaron por todos los procesos que dice la ley. En la demanda dan a entender que el contrato que está vigente ahora, que es el que se extendió, no tiene parámetros para hacer cumplir a Luma. Bueno, aquí yo veo una contradicción, porque José Calón mandó una carta en el verano diciendo con todas las cosas que Luma no estaba cumpliendo. Y Luma fue a la Corte Federal aceptando la carta y diciendo, jueza, esta carta es iniciándome el proceso de cancelación, diciendo que yo no he cumplido con el contrato. Eso lo debe ver usted. Así que yo creo que Luma va a decir, pues si hay unos parámetros, y el propio gobierno lo admitió porque me mandó una carta en el verano. Y creo que Luma se puede jugar la carta de levantar lo que en derecho llamamos incuria, o también lo de actos propios. Actos propios, ¿por qué? Porque lo que les describí ahorita, que dice la demanda, son todos actos del gobierno. Fue el gobierno que decidió
llevarlo a la Junta de la APP y validar el contrato, aunque los dos miembros del el interés público se abstuvieron. Fue el gobierno el que decidió no conseguir la certificación de la Autoridad de Energía Eléctrica, de la negociada de energía. Nada de eso estaba en el control de Luma. Entonces Luma va a decir, espérate, tú me vas a penalizar a mí ahora porque yo confío en tus actos, porque les dije ahorita, gobierno solo hay uno. No es un argumento legal que esto lo hizo el pasado secretario, presidente o director ejecutivo de Energía Eléctrica o el pasado director ejecutivo de las APP. Es solo una entidad. Así que Luma va a decir, pero si es que yo confío en tus actos. Porque, repito, ahí no hay ninguna alegación de que Luma engañó a nadie. Eso lo puede ver desde el punto de vista de nosotros pelear el contrato de que no estamos bien representados, pero esos son otros 20 pesos. Y lo otro que puede alegar es incuria. Incuria es te tardaste en derecho, tú has sido negligente en llevar la acción. Porque todos los hechos que se dicen en esa demanda se conocen hace 3 años. No ha pasado nada nuevo. Ni desde el 1 de diciembre del 2022, ni este año. No solamente es incuria desde el punto de vista de la entidad que se llama Gobierno de Puerto Rico, sino si vamos a aceptar la teoría de que hay un nuevo gobierno y que por ende ese nuevo gobierno tiene una personalidad jurídica diferente, which is not true, pues todo lo que dice esa demanda lo sabía Jennifer González, Josué Colón, Francisco Domenech el 3 de enero de este año. ¿Por qué no presentaron esta demanda? Porque esto no depende de nada que haya sucedido en enero, en febrero, en marzo, en junio, en agosto. No. ¿Por qué? Si el contrato era nulo y tú sabías que era nulo, porque esa sería la teoría, porque no hay ninguna evidencia nueva, o sea, no descubrieron una minuta que habían escondido, pues un tribunal puede decir, pero espérate, ¿por qué tú hiciste que Luma confiara en que tenía un contrato válido y tú nunca fuiste al tribunal cuando tú desde el 1 de diciembre del 2022 o por lo menos el 3 de enero del 2025 tenías que saber que el contrato, según tu teoría, era nulo? Me están sonando la musiquita. Regreso con más, no se vaya nadie, luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 4:43 de hoy, viernes 12 de diciembre del 2025. Continúo con mi análisis detallado sobre las consecuencias, lo que ha sucedido en las últimas 24 horas. A esta hora más o menos se estaba anunciando la demanda presentada por el gobierno de Puerto Rico contra Luma Energy. Bueno, pregunta genuina que nos tenemos que hacer si se declara nulo el contrato. Ok, ¿cuáles son las consecuencias prácticas? ¿Se le puede exigir a Luma que se quede un año, como dice el contrato? Porque el contrato dice que si se hubieran ido por la ruta de incumplimiento, pues entonces Luma tenía un año, tenía que quedarse un año lo que el gobierno de Puerto Rico hacía la transición. Entonces, en la demanda pretenden decir que el contrato es nulo y por ende no existió. Pero que entonces lo obliguen a cumplir con el año de transición. Yo no sé. ¿Se le puede exigir el año de transición que dice el contrato cuando a la vez estás declarando nulo el contrato? ¿Qué sucede con los procesos iniciados por Luma que van a estar a mitad de reembolsos de FEMA, de todas esas cosas? ¿Qué sucede con los contratos vigentes? O sea, hay un montón de interrogantes porque este no es el proceso que dispone el contrato. Hay un proceso que dispone el contrato de cancelación del contrato y está estructurado. Bien o mal está estructurado. Aquí no hay nada. Ok, ¿qué es lo próximo que puede suceder? Próximos pasos legales. Ok, el gobierno presentó, quizás debía empezar por ahí. Esto se llama sentencia declaratoria. Esa es la esencia del recurso. ¿Qué es una sentencia declaratoria? Tú le pides al tribunal que jurídicamente declare algo. En este caso, que declare que el contrato es nulo. Pero junto con eso pidieron un entredicho provisional,
un interdicto preliminar y un interdicto permanente. El interdicto permanente es lo que decides, lo que declara, hazlo de forma permanente. Ahora, ¿por qué piden que es un entredicho provisional? Un entredicho provisional es un recurso súper extraordinario, donde tú vas al tribunal y sin que escuche a la otra parte, le dices, emite esta orden porque, número uno, yo tengo una gran posibilidad de prevalecer. Pero si no emites esta orden inmediatamente, el daño para mí es irreparable. Esta mañana escuché algún abogado, ha pasado mucho abogado por ahí. Por ejemplo, si tú lo que alegas es que van a tumbar un edificio dentro de 3 días, pues tú puedes decirle al tribunal, mira, me acabo de enterar, te estoy presentando la demanda, necesito que emitas la orden de entredicho provisional, aunque no escuches a la parte, porque si te tardas 2 o 3 días me tumbaron el edificio. Ok. Obviamente el gobierno no pidió un entredicho provisional para que declarara nulo el contrato. Es que en la demanda, entonces el gobierno dice que Luma le empieza a entregar un montón de documentos, nómina, contratos, un montón de información. Dice que para el gobierno prepararse para la transición. Y por eso pidieron el entredicho provisional. En otras palabras, dámelo anoche. Y el juez, Arnaldo Castro Callejo, le falló en contra del gobierno. Y con razón, yo creo que fue un disparate jurídico. No se justificaba. Lo que están pidiendo en el entredicho provisional, y creo que el interdicto preliminar, tampoco se lo van a dar. Porque no hay un peligro de que Luma va a destruir esos documentos. Curioso, contradicción. Piden todos esos documentos porque dicen que son importantes para iniciar la transición a un nuevo operador. Pero la gobernadora hoy está diciendo que ya tienen hablado 2 operadores. De eso hablaremos ya mismito. Ok. El juez Arnaldo Castro Callejo negó el entredicho preliminar, lo que en inglés le llaman Temporary Restraining Order, TRO, y citó a vista para el 22 de diciembre. En esa vista probablemente se va a ver el interdicto preliminar. Yo no creo que procede. Yo creo que aquí hay que ver el pleito hasta el final. Es una discusión jurídica y cuando eso baje, pues no solamente le dirán que el contrato es nulo, si gana el gobierno que el contrato es nulo, sino le dirán a Luma todo lo que tiene que entregar. Ok. Pero ¿qué pasa? El gobierno también pidió al Tribunal Supremo, en lo que se llama un recurso de certificación, que fue lo mismo que hizo Valerie en el caso de DACO, le pidió al tribunal, usted debe ver este caso directamente. Yo diría que hay una alta posibilidad que el Tribunal Supremo de Puerto Rico emita la certificación, porque aquí casi no hay disputas de hecho. Es más, yo creo que no hay disputas de hecho, es todo de derecho. Y es el tipo de caso que el Tribunal Supremo podría decirlo, voy a ver. Esta es la estrategia del gobierno, porque yo creo que el Tribunal Supremo es un foro amigable para el gobierno, y no estoy hablando políticamente, es que todos los que vivimos aquí y sufrimos a Luma, le tenemos unas ganas terribles a Luma y somos seres humanos, y los jueces del Tribunal Supremo son seres humanos. Además, ya bajaron 9-0 en el caso de DACO. Si el Tribunal Supremo emite la certificación, no hay vista el 22 de diciembre, porque todo pasa ante el Tribunal Supremo. Por lo menos a las 4:49 que estoy hablando, no ha salido ninguna nota de que el Tribunal Supremo haya emitido la certificación. Así que todavía la vista del 22 de diciembre está pendiente. Pero yo, Aníbal Acevedo Vilá, estoy convencido que Luma va a ir ante la jueza Taylor Swain a pedir lo que les expliqué ahorita, el removal. Lo mismo que hizo en el caso de DACO. Y estoy casi seguro que lo van a presentar durante el fin de semana, el lunes o el martes, rapidito. Cuando se presenta el removal, eso detiene todos los procesos en Puerto Rico. O sea, el Tribunal de Puerto Rico se queda sin jurisdicción, inclusive si ya está en el Supremo. Eso es supremaría, y no tiene nada que ver con la colonia, es lo mismo con los estados. Supremacía federal. Entonces, eso iría a que la jueza Taylor Swain tome una determinación de si se queda con el caso o no se queda con el caso. Les recuerdo lo que dije al principio. Ya Luma llevó una moción sobre la carta de Josué Colón, llevó un recurso sobre la carta de Josué Colón del diciembre, donde Josué Colón inició el proceso de cancelación por incumplimiento, y la jueza Taylor Swain no ha resuelto. De lo cual yo me sorprendí, porque yo creo que si ella estuviera convencida que era un asunto frívolo,
lo hubiera resuelto. Así que ahora la jueza Taylor Swain va a tener 2 planteamientos de Luma, donde Luma dice en esencia, la cancelación de mi contrato, en esta ocasión la declaración de nulidad de mi contrato, tiene un efecto sobre el proceso de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica. Si tiene un efecto sobre el proceso de la quiebra, usted tiene jurisdicción exclusiva. Yo les puedo asegurar a ustedes, independientemente de lo que ustedes y yo pensemos de Luma, yo les puedo asegurar a ustedes que los bonistas no están contentos con esta movida del gobierno de Puerto Rico. Que uno diga, me vale. Ok, pues me vale. Pero los bonistas probablemente le van a decir a la jueza Taylor Swain, mire, aquí está la mejor evidencia de que el gobierno de Puerto Rico es un desastre manejando la red eléctrica. Llegó el momento de que usted, jueza, nombre un monitor. Olvídese de Luma, olvídese de Prepa, olvídese de lo que sea. Estos son un chorro de incompetentes que no se pueden poner de acuerdo y que están poniendo en riesgo el futuro de toda la compañía. Póngale un síndico, un monitor que nos responda a nosotros. Yo no sé si la jueza Taylor Swain va a aceptar o no va a aceptar el pleito. Lo único que les puedo decir es que el primero no lo ha resuelto y que por lo menos desde el punto de vista práctico esto tiene un efecto sobre la quiebra definitivamente, porque tienen una entidad en quiebra que está peleando en los tribunales con quien la está administrando, porque eso es lo que es esto. Pero y obviamente si la jueza se queda con el caso, pues ahí vamos por un proceso en el Tribunal Federal, que no necesariamente es un foro amistoso para el gobierno de Puerto Rico en temas de la quiebra. Pero si Luma pierde, si la jueza Taylor Swain hace lo mismo que en el de DACO, Luma va a ir a Boston. Así que desde el punto de vista procesal, es un camino bien tortuoso. Y hago yo la pregunta, ¿el gobierno no va a continuar paralelamente con el proceso de cancelación por incumplimiento? Hoy la gobernadora hizo unas expresiones que me dieron a entender que eso podría ocurrir, que el gobierno podría tener 2 procesos a la vez, el de nulidad y el de cumplimiento. Pero el de incumplimiento lo tienen detenido por determinación por inacción del propio gobierno. El de nulidad acaba de comenzar. Pero apúntelo, estoy seguro que Luma va a presentar va a irse corriendo al Tribunal Federal, probablemente lunes o martes de la semana que viene, y estaremos en la sala de la jueza Taylor Swain con esta nueva controversia, la misma jueza que tiene la crisis la crisis, sí, de que no logra terminar con la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y si... Aquí voy a hacer una pregunta que yo no sé la contestación. Si el caso se va a la federal, ¿cuál es el rol de la Junta de Control Fiscal? Porque en todos los procesos ante la jueza Taylor Swain, técnicamente la Junta representa al gobierno de Puerto Rico. Pero en este pleito que presentó el gobierno de Puerto Rico, no sabemos lo que piensa la Junta. Como cuestión de hecho, el contrato del 30 de noviembre del 2022 no solamente lo aprobó la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica, lo aprobó sin el voto a favor de los 2 miembros del interés público, la Junta de las APP, sino que se le envió a la Junta de Control Fiscal. Es cierto que la Junta de Control Fiscal dijo, según dice la demanda, que ellos lo estaban aprobando, pero desde el punto de vista de lo que le tocaba que ver con promesa. Pero la pregunta es, si esto acaba en la Corte Federal, la Junta se convierte en un jugador y la jueza le va a preguntar su opinión sobre esta movida del gobierno de Puerto Rico. Hoy la gobernadora nos puso un anuncio, promesa cumplida. ¿Cómo es que dice? Promesa cumplida. Luma está de salida. Yo lo único que quiero que entiendan es que el camino sería, ahí está el anuncio puesto, yo lo que quiero que sepan es
que el camino va a ser bien, bien tortuoso. Y cuando regresemos luego de la pausa, le voy a dar para mí lo que es lo más importante y en lo que tristemente la gobernadora no pensó. Las repercusiones sobre el sistema eléctrico y sobre la contratación gubernamental en general, más allá de la pugna gobierno versus Luma. Regresamos con eso luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando en vivo, son las 4:59 de la tarde. Te recuerdo que esta edición de Sobre la Mesa se retransmite a las 10 de la noche por el canal 85 de Liberty Cable TV. Además, más tarde hoy, quizás temprano mañana, la vas a encontrar en todas las aplicaciones, plataformas que te permiten escuchar podcasts a través del internet, y también la encontrarás en mi canal de YouTube. Fácil de encontrarme en YouTube. Escribes mi nombre en el buscador, Aníbal Acevedo Vilá, y allí regístrate en mi canal. Aquí analizamos cada deporte jugada tras. Son las 5, ahora en cadena con WLRP 1460, Radio Raíces, Sobre la Mesa en Radio Isla 1320. Bueno, bienvenidos a los amigos Radio Escucha de Radio Raíces. Acá son exactamente, como dijo, acaban de escuchar, las 5 de la tarde. Continúo con mi análisis de todo lo que sucedió ayer. Como les dije al principio, se convocó una conferencia de prensa de Francisco Donoche a las 4 de la tarde, son las 5 de la tarde. Estoy buscando en los medios electrónicos, en las plataformas de redes sociales, no veo nada, así que tengo que presumir que no dijo nada nuevo. No sé, no veo nada nuevo. Así que, bueno, vamos a lo que a mí más me preocupa. Oiga, usted entra a cualquier página de internet y le sale a la gobernadora con su anuncio de campaña por lo que hizo ayer. Como les dije, está en un Victory Lap. Está en una celebración de caravana. Chévere. La gobernadora necesitaba algo que le diera oxígeno. Pero esto es más complicado. Y veremos a ver lo que va a suceder más adelante. ¿Qué es lo que a mí más que me preocupa? La consecuencia de esta acción, primero sobre nuestro sistema eléctrico y luego sobre el gobierno de Puerto Rico desde el punto de vista de que el gobierno está continuamente contratando con entes privados. A corto plazo, bueno, ya esto es una guerra abierta, que por más que lo traten de evitar, va a provocar una mayor parálisis en todo el sector energético. Luma va a tener que dedicar sus energías a defenderse. El gobierno va a tener que dedicar sus energías a validar su teoría legal. Y mientras tanto, no se mueven los chavos de FEMA, mientras tanto, las querellas no se atienden, todo lo que el país ha estado sufriendo. Eso es lo primero. Segundo, ¿qué usted cree que va a pasar con los trabajadores de Luma? La gobernadora hoy usó la palabra terrorismo. Miren, no, es condición humana. Si usted es un empleado de Luma hoy, y a lo mejor está contento allí, y está leyendo las noticias de que el gobierno sostiene que el contrato es totalmente nulo, pues probablemente usted en este momento dice, bueno, pues déjame ir a buscar trabajo. Si me dan otra oferta me voy, porque yo no sé dónde voy a estar en una semana, en 6 meses, o en 6 meses. ¿Ustedes creen que Luma va a poder reclutar gente ahora si necesita gente? Porque, repito, es un planteamiento de nulidad. Es más, en estricto derecho, cuando se declara un contrato nulo, todo lo que se hizo del momento que se firmó, entre comillas, el contrato nulo, es inválido. Los contratistas de Luma, ¿ustedes creen que alguien va a ir a contratar con Luma ahora para hacer los trabajos que hay que hacer? Ya algunos estaban quejándose de que no les pagaban. Los procesos ante FEMA. Luma va a comenzar ahora algún proyecto de esos que están autorizados por FEMA y que estaban pendientes a empezar. Yo me hago la pregunta si la gobernadora se hizo todas estas preguntas al cambiar. Mira, me escribieron aquí.
El secretario de la Gobernación repitió lo mismo. Lo nuevo es que están celebrando que el tribunal acogió su planteamiento y citó vista para el 22 de enero. Ay, Dios mío, la primera victoria judicial. Perdieron la primera porque pidieron el entredicho provisional, que no lo debieron haber pedido. Mal asesorados de abogados, porque no había forma que ningún juez le diera ese entredicho provisional. Pero nada, es un intento, como les dije, están celebrando una victoria a corto plazo que veremos cuánto le dura. Y algo que tampoco sé si la gobernadora lo ha pensado. Porque vuelvo y repito, una cosa es que yo te diga, tú no estás cumpliendo con el contrato que firmamos y te lo voy a aprobar en el tribunal. Y otra cosa es que yo te diga, yo gobierno te diga, ¿sabes qué? Yo gobierno te engañé hace 3 años. Y te hice creer que tenías un contrato válido y ahora te estoy diciendo que ese contrato no es válido. Porque eso es lo que es esto. Y yo quisiera saber si la gobernadora ha pensado en las reacciones que van a tener los amigos de Luma en Washington, o alguien cree que no tiene amigos allá. Porque, a los que me sintonizaron tarde, no hay nada en esa demanda de ayer que sea culpa de Luma. En esa no hay nada. En esa que la gobernadora está celebrando. Todos los actos alegadamente ilegales son de funcionarios de gobierno del PNP. Así que Luma va a ir a sus amigos y le va a decir, mira, me están anulando un contrato, y yo lo único que hice fue descansar en la palabra de los funcionarios de gobierno. Los funcionarios de gobierno me dijeron que esto estaba aprobado como manda la ley. A mediano y largo plazo, ¿quién se va a hacer cargo del sistema? Aquí hay múltiples escenarios. Uno de ellos puede ser que Luma, antes que baje una determinación, coja los bártulos y se vaya. Porque si el contrato es nulo, ¿por qué yo me tengo que quedar? Segundo, Luma gana, el gobierno gana. La demanda pide que Luma se quede por 1 año, invocando el contrato que a la misma vez el gobierno dice que es nulo. Tamaña contradicción. La gobernadora y Francisco Domenech están diciendo que ya por lo menos hay 2 compañías interesadas. ¿Bajo qué condiciones va a venir alguien a administrar esto? Cuando tú estás negociando con un gobierno que te dice que no tiene ningún problema 3 años después decir que lo que te dijo no tiene ningún valor jurídico. Porque, repito voy a lo que comencé. Sí, si Luma se va, vamos a aplaudirlo. Todos vamos a aplaudirlo. Pero si a los 6 meses de que se fue Luma hay más apagones y la luz está más cara, se acabó la celebración. Y yo quiero saber, con esas empresas que la gobernadora aparentemente o alguien ha hablado, paréntesis, hay un comité de energía, la gobernadora lo ha reunido. A ese comité de energía, la última reunión que fue en marzo o abril, crearon un subcomité para buscar un sustituto de Luma. ¿Ese subcomité se ha reunido? Yo quisiera saber si esa gente que van a venir a sustituir a Luma van a cobrar menos que lo que estaba cobrando Luma. Yo quisiera saber si esa gente que va a venir le vamos a exigir que ponga dinero de su capital en las inversiones que hay que hacer. Porque esa es una de las grandes fallas de todos los contratos de privatización del PNP. Que el privado no arriesga nada. No pone nada. Pero para mí hay algo que me preocupa mucho más. Y es todo el efecto sobre la contratación gubernamental en general. Porque es la primera vez que yo recuerde que en un contrato importantísimo como este, un contrato que se tiene que haber examinado, pues en teoría por los mejores abogados de gobierno que había en aquel momento. Es cierto que alguna gente lo alertó, pero nadie demás. Y aquí hay otro punto, y lo tengo que decir. Los representantes del interés público en las APP, en la Junta de las APP, que eran nombramientos
del presidente de la Cámara Popular y el presidente del Senado Popular se abstuvieron. Pero si la teoría legal en aquel momento es que el voto de ellos dos era necesario, ¿por qué no se demandó en aquel momento? Tengo entendido que el Colegio de Abogados presentó un informe que también alegaba o levantaba argumentos similares a los que están levantados ahora. Vuelvo al tema que dije ahorita. ¿Por qué se tardó tanto el gobierno en levantar estos argumentos? Pero allá afuera, cualquier empresa privada que vaya a entrar en un contrato importante con el gobierno de Puerto Rico, después de esto lo va a pensar 2 veces. O le va a decir, ¿sabes qué? Yo te iba a cobrar 100, ahora te voy a cobrar 150 porque hay un alto riesgo que venga un nuevo gobierno de otro partido o del mismo partido y me levante la teoría de que lo que tú me estás dando ahora es nulo por X, Y, Z. Yo no tengo la más mínima duda que la gobernadora no ha pensado en nada de esto. Para mí lo más triste es que esta parece una decisión no de cumplir con una promesa de campaña. Yo creo que esa la tiene que cumplir y tiene que hacer los esfuerzos. Esto parece más un esfuerzo por tener una victoria a corto plazo para detener la sangría política que está sufriendo la gobernadora y su gobierno. Para que no hablemos de Valerie, para que no hablemos del tiburón, para que no hablemos de Miguel Romero como posible sustituto. Pero las consecuencias a corto, mediano y largo plazo pueden ser complicadísimas. Mire lo que está pasando con el triunfo de DACO en el Supremo. Ya el negociado de energía le está pidiendo a Luma, a Genera y a la propia autoridad que le digan, ¿cuánto nos va a costar esto? ¿Qué ustedes tienen que hacer para cumplir con la victoria que tuvimos en el Tribunal Supremo? Y cuando en marzo o abril nos vengan con la revisión de la tarifa básica y nos pongan un ítem de medio centavo para cumplir con la orden del tribunal sobre DACO, yo quisiera saber quién va a celebrar la opinión de hace 2 semanas. Y aquí nos espera un año 2026 de una guerra campal en todo el área del sistema energético. Y si al final del camino Luma se va, porque se logra que se vaya, pero la luz no baja y los apagones no bajan y los cambios de voltaje no bajan, las consecuencias las va a pagar la gobernadora. Es ineludible casi. Y por eso esto, es una medida tan riesgosa la que haya tomado, y los gobernadores tienen que tomar riesgo. Yo tampoco voy a ponerme no es. Pero hay unas cosas que la gobernadora no controla y van a suceder. La gobernadora no controla la revisión de la tarifa básica y va a aumentar la tarifa básica en marzo, abril, mayo. Y cuando la gente se entere que en vez de 4 pesos va a subirla a 12 pesos, a 10 pesos, a 11 pesos, vamos a ver el grito en el cielo. La gobernadora no controla el proceso de quiebra y la pelea de los bonistas con la Junta de Control Fiscal. Que repito lo que dije ahorita, esto va a afectar. Yo quiero ver la reacción de los bonistas a esta acción de la gobernadora. Y ustedes dirán, me vale los bonistas. Ajá, me vale, pero está bien. Tienen standing entre la jueza Taylor Swain. Y yo no quisiera que el gobierno de Puerto Rico haga nada que fortalezca las posturas de los bonistas. Y acciones como esta, sorpresiva, porque repito, no es lo mismo
probé ante un tribunal, ante un perito, ante un árbitro que tú no cumpliste con el contrato, lo siento mucho, es culpa tuya, te vas. No es lo mismo a confiaste en la palabra del gobierno, el gobierno te engañó, yo soy el gobierno y yo te digo que te vayas. Porque eso es lo que es esta demanda. Y eso tiene un efecto sobre la confianza en la palabra empeñada de una institución que se llama Gobierno de Puerto Rico. PNP, Popular, de la Alianza, de un gobernador o gobernador independiente, de quien sea. Y eso tiene unas consecuencias que la gobernadora no midió y que tristemente a mí me parece que no le importan. La victoria a corto plazo o la celebración a corto plazo que está teniendo la gobernadora nos puede costar mucho a mediano y largo plazo. Obviamente, ya sabemos, Luma lo va a pelear. Aquí ya hay una nota de hace unos minutos de Luma. La compañía siempre acatará cualquier determinación final y firme del tribunal, pero dejó claro que el consorcio no contempla un escenario de salida ni una transición hacia un nuevo operador. Obviamente, eso iba a suceder bajo cualquier escenario. Mi única preocupación es que el camino, la gobernadora dijo que este era el camino más rápido. Dijo hoy. Lo cual es cierto. Puede ser cierto. Pero el efecto de irse por el camino más rápido, creo que es el que la gobernadora no midió. La gobernadora dijo, déjame citar aquí, confío plenamente que vamos a prevalecer, pero además de eso tenemos toda la evidencia de los incumplimientos de contrato. Hay distintas vías legales para hacerlo, estamos utilizando la más rápida. Yo interpreto de esa expresión que no van a abandonar el camino del incumplimiento de contrato. Pero después de la carta de Josué Colón del verano no han hecho nada con eso. Y este camino le habrán dicho a la gobernadora que es el más rápido, pero no creo que le han explicado las consecuencias más allá del contrato con Luma que esto puede tener. Y simple y sencillamente es que el sector privado sienta y el mundo entero sienta que la palabra del gobierno de Puerto Rico no tiene ningún valor, porque si las condiciones cambian, el gobierno simple y sencillamente puede venir con una nueva teoría legal y renegar de lo que te había dicho anteriormente. Bueno, y en otros temas, sí, me quedan unos minutitos para otros temas. Recordarán que en el tema del estatus, que nunca muere, el congresista Darren Soto hace unos días atrás dijo que estaba pensando, mucha gente entendió que ya había presentado un proyecto de ley, no, que estaba pensando presentar un proyecto de ley similar al HR 8393, que fue el que presentaron Nidia Velázquez y Jennifer González y que se aprobó en la Cámara de Representantes en diciembre del 2022, pero añadiendo el Estado Libre Asociado territorial. Y esa es la coletilla, territorial. Y Nidia Velázquez es citada en la edición digital del periódico El Nuevo Día, que ya se opone. Y que ya habló con Darren Soto, dice que habló con Darren Soto, dice, el modelo colonial vigente ha obstaculizado decisiones esenciales para el desarrollo de la isla y ha mantenido una relación que no es equitativa ni sostenible, y así lo han plasmado las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Dice que ya habló con Darren Soto. Recordarán que Pablo José, aunque le dio la bienvenida a las expresiones de de Darren Soto, no dijo que le iba a pedir que radicara el proyecto. No sé, apúntenlo por ahí, pero yo creo que al final del camino Darren Soto no va a presentar a nadie, nada, porque no va a complacer a nadie. Va a molestar, no va a tener a Nidia como coautora. Pablo José lo va a aplaudir, pero tampoco es agenda de Pablo José. Los estadistas se van a molestar,
Pero repito lo que dije anteriormente. Para mí lo importante no es que aparezca una línea que diga Commonwealth. Para mí es qué es lo que el Congreso interpreta que es el Commonwealth. Y no me digan lo que tenemos. La lucha histórica del Partido Popular, histórica, era que en cualquier proceso de estatus se reafirmara la condición no colonial, y por muchos años decíamos no territorial, la condición no colonial de Puerto Rico, y que no estábamos bajo los poderes plenarios del Congreso. Si tú me pones la palabra Commonwealth, pero en los informes de las comisiones dice, o en los informes de Casablanca, como dicen todo, dicen que bajo el Commonwealth el Congreso puede hacer lo que le dé la gana con Puerto Rico cuando le dé la gana y sin ninguna limitación, pues ese no es el Estado Libre Asociado que a mí me dijeron que se había establecido en 1952. Finalmente, antes de irme a la pausa, en un tema importante también a nivel federal, el comisionado residente hoy testificó ante el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes. Ese es el comité, irónicamente, que tiene jurisdicción sobre los dineros de salud, sobre los dineros de Medicaid. Pablo José testificó reclamando paridad para Puerto Rico en ese programa. Y la nota positiva es que el presidente del comité republicano, Brett Guthrie, le dijo que estaba al tanto del peligro que sucedería con el sistema de salud en Puerto Rico si el Congreso no reasigna los dineros que se asignaron en el pasado y que terminan el próximo año. Así que por lo menos, y no solamente dijo eso, sino que dijo que en ese comité se trabajaba bipartitamente, y el representante demócrata Frank Pallone de New Jersey también ha dicho que está consciente. Así que me parece que es la primera señal que tenemos viniendo de Pablo José y de sus gestiones de que ya se está empezando a plantear el tema de evitar el abismo fiscal cuando la asignación de fondos federales para Medicaid termine. El ambiente no es el mejor por los recortes republicanos, pero por lo menos los republicanos en ese comité están reconociendo que saben que tienen un reto importante y que esto puede significar mucho para el sistema de salud aquí en Puerto Rico. Me suena la musiquita, son las 5:21. Cuando regresemos, Deportes Zona 5 con Federico López. Aquí analizamos cada deporte jugada tras jugada. Ahora se sienta a la mesa el comentarista deportivo Federico López. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 5:26 y ya lo tenemos de vuelta. Se ausentó creo que 2 días consecutivos, ya está debidamente deducido del cheque. Saludos, Fede. Manuel, te puedes juntar cuando tú quieras, ¿viste? Saludos, Aníbal. ¿Todo bien? Aquí estamos, de regreso. Bueno, ¿con qué empezamos? Mira, en lo que llega Manuel, pues vamos a empezar con el baloncesto. Vamos a empezar con el boxeo, porque hoy pasó algo bien importante. Explícame, no sé si explícame eso. Yo leí la noticia, pero quiero entender bien lo que significa. Recuerda, primero hay que retomar lo que era antes el ente regulador de las competencias internacionales de boxeo, era la IBA. La International Boxing Association. Pues después de ciertos temas de corrupción, de problemas, el COI, el Comité Olímpico Internacional, quitó a la IBA como el ente regulador. Y de repente apareció World Boxing. World Boxing ahora mismo es el ente regulador del boxeo internacionalmente. ¿Qué significa esto? Que de ahora en adelante los eventos clasificatorios para los Juegos Centroamericanos, Panamericanos, Olimpiadas, los hace World Boxing. Y nosotros... Puerto Rico no... Ajá. Y entonces nosotros no estábamos ahí. Nosotros habíamos enviado todos los documentos necesarios, pero se había tardado un poquito más de lo esperado. Hasta que de repente hoy, después de, tengo que decirlo,
de ciertas conversaciones entre Sara Rosario, la presidenta del COPUR, y directivos importantes de World Boxing, incluido la nueva presidenta panamericana de boxeo y la nueva secretaria general internacional. De repente se agilizó un poquito el proceso, se acabaron de enviar los documentos necesarios y hoy Puerto Rico fue aceptado a World Boxing. ¿Qué significa? Ajá. No, la pregunta que es lo mismo, pero el que no estábamos ya tuvo algunas consecuencias en algunas competencias o no había habido ninguna consecuencia negativa todavía. Todavía no ha habido consecuencias. No ha habido consecuencias porque, si mi memoria no me falla, todavía no había pasado, por ejemplo, el torneo clasificatorio a Santo Domingo 2026, que es la próxima gran fecha de torneos internacionales, aunque hay que mencionarlo. Igual manera, World Boxing va a regir lo que van a ser los torneos continentales, los torneos regionales. Así que una muy buena noticia que finalmente la Federación Puertorriqueña de Boxeo recibió el visto bueno y es parte de World Boxing. Esto significa que ahora nuestros atletas tienen ya un camino claro a lo que van a ser los clasificatorios a Santo Domingo 2026, igual que, como mencioné, a los torneos regionales, continentales y todo lo demás. Así que nos levantamos con esa buena noticia de camino a un 2026, donde obviamente vamos a dar el brinquito para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, allá en Santo Domingo, en República Dominicana. Así que buenas noticias para Puerto Rico. Ok, ya se unió aquí Manuel, que quería, junto, igual que tú, de hablar de el brinco de Edwin Sugar Díaz a los Dodgers, y creo que ya hay más detalles del contrato, así que lo dejo en la mano de ustedes. Entonces empieza Fede, danos tú lo más reciente de ese cambio. Pues mira, yo creo que no sé si es sorpresivo. Yo creo que donde cayó es sorpresivo, pero ya sabíamos que venían cambios para los Mets, conociendo los problemas que tuvieron la temporada pasada, un equipo que se construyó para ganar inmediatamente un campeonato, y todos los reportes de prensa decían que problemas internos, que supuestamente Juan Soto y Lindor no tenían comunicación en el camerino, que habían graves problemas internos en el equipo. Y yo creo, y por lo que se ha dicho, Sugar Díaz no estaba contento con algunas decisiones del equipo de picheo que se tomaron, que lo llevaron a tomar la decisión y firmar con los campeones nuevamente. Así que Sugar Díaz a los Dodgers, pero también, y vamos a hablar de Sugar Díaz en específico, pero hay graves problemas para la dirigencia de los Mets, pensando en que de repente partieron también Nimmo y Alonso. Así que vamos a ver cómo lo ves tú, Manuel. Bueno, saludo Fede y saludo a Aníbal, a toda la audiencia que nos sintoniza. Yo todavía sigo sorprendido, no por no el cambio, sí, como tú mencionaste, no tanto el cambio, es a dónde fue el cambio. Ahora, es de esas cosas que mientras tú lo vas pensando, tú dices, ok, hace razón, etcétera, etcétera, pero esto, yo se lo dije a Aníbal, que en ese momento estábamos grabando sobre la mesa, y dije, esto te lo dije que iba a pasar. Todo el mundo o va a brincar para los Dodgers o va a buscar el equipo más sencillo para buscar el anillo antes del 2027, porque como yo he planteado aquí en Sobre la Mesa, en esta sesión de deporte, y como plantean muchos analistas de pelota, en el 2027 va a haber posiblemente un lockout o va a haber huelga, por decirlo así, por traducirlo bien en español, es una huelga, porque tienen que llegar de acuerdo los dueños de equipo y la asociación de jugadores de la MLB. O sea, que ejemplo, ahora los jugadores... Y es importante decir que esa huelga, ahora mismo, lo que está pidiendo la asociación de jugadores y lo que está pidiendo o lo que quiere llegar los dueños son completamente opuestos grandemente. Por eso es que Manuel muy bien dice que posiblemente vamos a llegar a una huelga un lockout, como se le dice, por segunda vez en la historia. Así que vamos a ver qué pasa, pero estoy de acuerdo contigo que los jugadores se están moviendo a tratar de ganar ese campeonato en el 2026. Y me sorprende, iba a decir algo, Aníbal. No, los números de Sugar son los que se habían filtrado. Sí, eran 3 años. Que lo convierten en el relevista mejor pagado. Mejor pagado, 3 años, 69 millones,
como él es relevista, recibe un contrato bastante cortito. Como quiera, o sea, dentro de todo, uno está feliz por Edwin Díaz, se lo merece, tuvo una excelente temporada. Aquí tengo las estadísticas, la temporada pasada tuvo 28 saves, que es 28 partidos donde él entró y salvó el juego y lo ganó para los Mets, un ERA de 1.63, 98 strikeouts, o sea que casi 100 ponches para un closer, eso es demasiado. También es una de las caras de la liga, o sea, la entrada con las trompetas es reconocido, se ha vuelto famoso estos últimos años y él ha hecho un buen comeback tras la lesión del último clásico, o sea que todo el mundo está detrás de Sugar Díaz. Oye, yo no he visto, la opinión es más como que diantre, no fue tanto, se fue a los Dodgers, fue más que están haciendo los Mets, y eso el día después, el miércoles, Pete Alonso, su primera base, firmó con los Orioles, o sea que ahí tiene una adición más a tu división. Los Orioles sé que tuvieron una temporada baja, pero Pete Alonso en los Orioles una buena suma para mí, en mi opinión. Pero está interesante el panorama en la MLB, como mencioné. Estoy aquí mirando un poquito los rumores. Tyler Glasnow, uno de los lanzadores de los Dodgers, lo están posiblemente poniendo en el mercado para que ellos consigan al Cy Young, a Skubal. Y eso es otro. Si Skubal, que lo reconocen, el de Detroit. Si los dos equipos que están ahí peleando por él ahora mismo son los Mets y los Dodgers. Si lo consiguen los Dodgers, vamos a darle el título ya. Si lo consiguen los Dodgers, muchachos, yo les doy el título desde ya. Claramente los Dodgers se dieron cuenta que para ganar hay que gastar. Y no nos podemos quejar, y Fede. Nuevamente van por eso. O sea, están creando una plantilla que yo no sé si otro equipo, a menos tal vez los Yankees, la aguantan en cuanto a peso pero los Yankees no están gastando. Eso es lo que pasa, los Yankees no están gastando. Yo siento que los Yankees están... Oye, pero vamos a hablar claro, que sigan sin gastar, sigan sin ganar. No tenemos problema con eso. O sea, no es que lo empiecen a hacer bien. Exacto. Eso no es lo que queremos aquí. Estamos haciendo comparaciones. Este es mi análisis. Los equipos y los dueños de equipos no pueden cantar foul o quejarse por los Dodgers cuando los Dodgers están haciendo lo que se supone que todo billonario haga. Vamos a gastar. El gerente general de Cincinnati, de los Reds, no consigue un jugador y dijo que no van a perseguir a más nadie grande en el mercado libre. Pero ¿cómo es posible eso? Ustedes son dados. Yo sé que los Cincinnati Reds no tienen el mismo presupuesto y dinero que los Dodgers, y aquí esto es otra conversación de que los Dodgers tienen el dinero diferido, etcétera, etcétera. Eso lo sabemos. Pero que no pueden rendirse en no gastar el dinero, y después cuando los Dodgers se montan, oye, injusto, está cañón, es una montadera, pero tú también puedes gastar y conseguir un buen equipo. Hay que emparejar para arriba. Exacto. Eso es lo que tiene que pasar entre los equipos, emparejar para arriba. No podemos, yo no soy tan bueno, tú no puedes ser bueno tampoco. Hay que mejorar en cada edición, igual en todas las ligas. Me están escribiendo, por eso me río. Está bien, pero esto no es la liga de la escuela superior, chicos, de las escuelas superiores. Esto es billete sobre billete. Por eso, pero igual, hay que mejorar. No podemos empeorar a los que lo están haciendo bien porque tú no lo puedes hacer. Correcto. Bueno, me están sonando la musiquita. Regresamos con el invernal y ¿qué? ¿Y NBA y lo próximo? Tenemos NBA, el BCN podemos hablar un poquito. Tú querías hablar de la liga, que sigues primero. Obviamente seguiremos tirando palos molestando a los Yankees. Eso no falla. Bueno, regresamos con más de deportes luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Continúo conversando con Manuel Vélez, con Federico López sobre deportes. Y vamos a hablar de qué nos toca ahora, Fede. Vamos con la liga. Bueno, pues la liga... ¿Qué está pasando? Primera posición, todavía contento, me imagino. Estamos contentos, estamos felices, estamos gozosos. Este fin de semana el Atlético se enfrenta a Valencia. Hay que estar siempre pendiente al Atlético, en cuarto lugar. Julián Álvarez expresó que ahora mismo su concentración es ganar una Champions con el Atlético y repetir la Copa Mundial con Argentina. Pero eso podemos hablarlo más cuando se esté acercando a la Copa Mundial. El Barcelona se enfrenta al Osasuna. Osasuna tiene un récord de 4 victorias, 3 empates y 8 derrotas. Mientras que eso es mañana sábado. El domingo el Real Madrid se enfrenta a la vez es que se dice
Sí. A la vez. A la vez, correcto. Muchas gracias. Y pues seguimos ahí, en primera posición. Y el FC Barcelona ganó su partido de Champions League esta semana contra Frankfurt, equipo de Alemania, mientras que el Real Madrid perdió. O sea que estamos gozosos. La celebración ha durado toda una semana. Y hay señales de crisis interna en el Real Madrid. Correcto. Cada vez más la división entre los que apoyan a Xabi Alonso, los que se oponen a Xabi Alonso y los que están neutrales. Mbappé sigue haciendo de la suya, nadie puede minimizar ni pero quitarle no jugó su en ese grandeza. juego de la Champions. No jugó. Sí. Que sí, está muy interesante la situación con el Real Madrid. No sé, un rumbo final. Puede ser que terminen segundo y terminen lejos de la Champions League, porque así son ellos. Pero vamos. Sí, ellos siempre sorprenden. Pero quería preguntarles a los dos, ¿qué piensan de todo el tema de conversación de la Copa del Mundo? Ya que lo mencionaste, Manuel. No solo, por ejemplo, que los precios están exorbitantes, pero la queja de los europeos y todo eso de que están americanizando la Copa del Mundo. Bueno, pues si el presidente de la FIFA es un trompista. Infantino. Es un trompista. Sí, le dio una medalla de la paz. Creó un trofeo, sí, creó un trofeo para dárselo, o sea, por favor, pero pues, bueno, pero ya lo están investigando por eso. Palabra que puedo decir aquí, es un lambón de Donald Trump. Yo lo que pienso es que está... Yo en parte... Ajá. No, que iba a decir que un amigo vacilando me envió ofertas como que de los hoteles para el mundial, y pues hay que considerar también los mercados en los que se están jugando. Miami, verano. Miami es un destino turístico en verano, todo el mundo va a querer ir allí a la playa. Nueva York, que sí, Boston, Los Ángeles, el SoFi Stadium. El SoFi Stadium es el estadio, yo creo que el más caro del mundo, si no el de los Estados Unidos. Creo que 1.6 billones, algo parecido, entre los billones. Y ese fue uno de los estadios que se hicieron la propuesta para ser el anfitrión de la final. Terminó ganando MetLife. El mercado de Nueva York va a ser un poquito más... Si lo vamos a dividir político, pues va a ser un poquito más libre. Bueno, en California también es bastante liberal, sí, pero tú me entiendes. Pero Nueva York, caro, pero un poquito más económico que California. O sea, el SoFi es bien caro, de verdad que sí. Pero está tan fuerte esa cotización, esas ofertas de hoteles, pero los fanáticos van a pagar lo que sea. El que quiere ir de verdad, hay gente que dicen desde el 2022, vamos a ahorrar. Yo dije que iba a ahorrar, pero pues, cosas pasan. Yo quería ir a un mundial, pero pues, cosas pasan. Bueno, ¿qué más tenemos? Yo creo que vamos a volver, no sé por qué me estoy metiendo en este tema cuando yo te pido que no lo toquemos, pero pues, cuando en la incursión de la política con el deporte, yo creo que había que tener a Trump del lado bueno cuando tú vas a hacer una Copa del Mundo en Estados Unidos y él es el presidente, obviamente. Pero no pensé que íbamos a llegar a este nivel donde estamos creando premios para tenerlo de bueno. Obviamente es una preocupación el tema de inmigración, de los fanáticos, si van a llegar, si no van a llegar, pero el tema de... No sé si tú te deberías de echarte en contra a los fanáticos históricos por hacerle favores a un nuevo, tal vez un nuevo público, vamos a decirlo de esa manera, en Estados Unidos. O sea, eso de los 3 minutos de break de agua en cada tiempo, obviamente tú le dices eso a un fanático europeo y lo primero que te dice es, claro, lo quieren hacer para meter los anuncios ahí. O sea, estamos llegando a ese límite donde están americanizando y creando el fútbol, que sea el fútbol americano. Y antes de rapidito cambiar de tema, ahora me acordé que Egipto Irán les tocó... Ay, sí. Es algo del Pride, tengo entendido que es que le tocan en Pride Day o algo parecido así, jugar su partido. Juegan en Washington y le tocó el Pride Game de la Copa del Mundo. En Washington State, ¿verdad? No DC State, ¿verdad? Allá arriba está... Sí, en Washington State, que obviamente ya los gobiernos están escribiendo cartas que no quieren decir ideas, no vamos a entrar en temas religiosos ni nada, pero hay que, pues, estamos en ese mundo ahora, hay que ver qué pasa. La cosa. Sí, pero va a estar bien interesante, pero los precios pueden causar problemas en cuanto a fanáticos en los estadios, que obviamente a nadie le favorece eso en cuanto a una Copa del Mundo. Bueno, BCN, Liga Invernal,
Vamos BCN rapidito, porque oficialmente ya los Mets de Guaynabo anunciaron a Gurabo como su sede. Presentaron a su cuerpo técnico, que honestamente me gusta mucho el cuerpo técnico. Creo que Jorgito Rincón, lo habíamos hablado aquí ya, pero se merecía esa posición después de años trabajando como asistente. Y sus asistentes serán el señor Jerry Batista, entrenador de la Selección Nacional Femenina de Puerto Rico, y Andrés Torres, ex jugador del Baloncesto Superior Nacional, que está muy encaminado y tiene un gran conocimiento de juego. Se merecía esa posición también. Así que un cuerpo técnico bien interesante de los Mets de Guaynabo. Hay que ver qué plantilla conforman. Ya ellos están están mencionando nombres. Obviamente Romero, obviamente Jason Page, Boyd, lo mencionan también, pero hay un nombre que tú lo conoces muy bien, que los Cangrejeros de Santurce lo conocen muy bien, pero que está sonando fuerte para los Mets de Guaynabo, y es Hassan Whiteside. Pero no dejó esperando el año pasado, en la temporada pasada, a los Cangrejeros. ¿A quién eran los Cangrejeros? ¿A quién dejó? ¿A los Cangrejeros fue que dejó? Sí, yo creo a los Cangrejeros. Así que vamos a ver, pero eso es lo que se está rumorando allá. Ahora, no sé si decirle Guaynabo de la G, como los Gigantes de la C. Sí, ahora no sé. Con los Gigantes no vacile. Oye, a que ahora no te burlas de ellos como te burlabas de los Gigantes Aquí en no. Pero me lo estoy, porque son los que yo decía, mira, sí, hablando de Carolina. Estoy tratando de averiguar cómo vamos a hacer la combinación Caronova, de las palabras, que como si decíamos, Caronova, Guayrabo, no sé, Guayrabo me gusta, no sé. Mira, los Gigantes anunciaron que va a estar Tremont Waters, el señor Aguas, como le dicen. Desde el primer día. Muy bien, eso me alegra mucho. Eso para Aníbal, mí es muy bueno. Sí, mira que hay dos noticias, Fede. No sé si tú tienes esta que rompió hace como 2 minutos, por lo menos 2 minutos atrás, la publicaron en la guerra del BCN, que es que el BCN aprueba enmiendas al tope salarial para la temporada 2026 y presenta auditoría. ¿Qué tú crees de eso? Mira, hace 3 minutos, así que estamos, no sé si tenemos la gráfica de última hora. El BCN aprueba un nuevo formato de tope salarial con clasificación por desempeño local e internacional de cara al 2026. Se crea un comité, vamos a seguir creando comités en el BCN también. Se crea un comité de clasificación para evaluar ligas y participación profesional. Se enmienda el bono de postemporada, 3% semifinal, 5% final, 2% campeonato. Nuevo límite, hard cap 1.5 millones, soft cap 1 millón. No se aceptarán pagos de hipotecas, propiedades, autos, viajes no oficiales ni rentas sobre $4,000. La distribución del luxury tax beneficiará a equipos bajo 1 millón en nómina con hasta $100,000 de distribución por equipo. La penalidad por exceder el hard cap será de $250,000 y 15 juegos sin refuerzo. Reincidencias conllevarán expulsión del apoderado. Durante la reunión se presentaron los hallazgos de la auditoría forense realizada a partir de la información provista por los equipos participantes en la temporada 2025. La Junta recibió el informe y discutió sus conclusiones como parte de los esfuerzos continuos del BSN por fortalecerlo, bla, 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 bla. Y nadie violó los topes salariales el año pasado. Por ahora no han anunciado nada, así que esto será una noticia que seguiremos expandiendo, pero no entiendo. Otro comité. Bueno, Aníbal, también en tus piratas tienen ahora a Bobby Porrata en el Bobby cuerpo Porrata. técnico. Lo vi. No, danos tu Mira, opinión, me dicen que por favor toquemos este tema el lunes con calma porque no entienden. Ok, pues muy bien. Ok, pues de la Liga Invernal, Fede, Esto es un terremoto, me escribieron. Anda pa'l cara. Anyways, mira, Aníbal, los Cangrejeros han ganado 5 consecutivos, no paran de ganar en la Liga Invernal. Mis Gigantes de Carolina perdieron 2, han ganado 3, eso siempre me preocupa cuando llegan a esa cuarta posición.
pero eso es lo que están en el tablero, en quinto y sexto lugar, o sea que estuvieran fuera de playoffs los Indios de Mayagüez y los Senadores de San Juan. En segundo lugar los Leones de Ponce y en tercer lugar los Criollos de Caguas. Fede, no sé si tú tienes por ahí el calendario de hoy. Calendario de hoy es 12 de diciembre, aquí tenemos Cangrejeros de Santurce, Criollos de Caguas, Indios de Mayagüez, Senadores de San Juan, Leones de Ponce, Gigantes de Carolina. Esos son los días de hoy. Rápidamente, que ya mismo que nos van a poner la música, los Oklahoma City Thunder empataron a lo que fue el inicio de los Golden State Warriors de la temporada 15-16. Con el mejor inicio, después de 25 juegos, han perdido un solo juego en la temporada. Los campeones defensores, el Free Throw Merchant está sirviendo, el Pito los está ayudando, y eso es opinión mía, no la tienen que apoyar, pero Oklahoma City sigue dominando. Ahí está, además de Oklahoma también avanzó a las semifinales de la Copa NBA, o sea que se llevan... ¿De qué? La Copa NBA, el aquí Emirates Cup. Aquí nosotros boicoteamos. ¿Qué es eso? Nosotros boicoteamos eso. ¿Pero no, por qué? Porque ¿Ese es el invento ese que hicieron? Sí. Pues para apelar a la fanaticada, para crecer la fanaticada internacional y local. Nunca lo entendí. Para vender otro auspicio a Emirates Cup. Es como la Supercopa de España, pero en la NBA, pero no es la misma competencia. Porque, no sé, no para mí, o sea, yo lo disfruto, pero no le veo la misma competitividad que la Supercopa de España, la FA Cup en la Liga Inglaterra de fútbol, etcétera, etcétera. Bien chulo ver las canchas nuevas. Ay, Dios, sí. Dan ganas de vomitar. Bueno, pues eso es todo. Con ese bonito comentario de Manuel. Los Oklahoma City Thunder. ¿Qué más podemos decir rapidito? Los New York Knicks, el señor Luis Vega Ramos, llevan 4 victorias consecutivas. Boston, ¿dónde está? Diablo, Boston, se me perdió Boston. Está tercero. Subieron, están terceros. Estamos terceros. Deberían boicotear la temporada. Llevamos de los últimos 10, 7-3. Deberían boicotear la temporada. Nada, con eso nos dejamos. Bueno, Aníbal, gracias siempre por la oportunidad. Bueno, pues con eso yo también me despido. Ustedes y yo nos volvemos a ver el próximo lunes. Que pasen un lindo, hermoso fin de semana. Yo sigo con el Christmas Spirit durante este fin de semana. Nos vemos el próximo lunes. Buenas tardes. Nos vemos.